con los elementos que se estudian en la neuropsicología, ¿no? Igual que en la psicología, por eso es que en lo neuro se estudia no solamente los lóbulos, ¿sí?, sino su función y su estimulación para la potenciación o su estudio o análisis cuando hay una patología. De hecho, va a ser nuestra primera actividad. Te la voy a hacer llegar por el WhatsApp. La primera, vamos a tener 3 actividades nada más. Que uno va a hacer un mapa conceptual de todo lo que es la neuropsicología, su desarrollo. Todo se lo voy a especificar en el WhatsApp. Una segunda actividad, un informe acerca de la neuropsicología enfocada a la memoria y a la atención, ¿sí?, donde se especifiquen allí los tipos de memoria, las funciones, áreas del cerebro y por supuesto las patologías y algunas técnicas, bien sea de evaluación o procedimientos para la evaluación y técnicas para el trabajo, ¿ok? Un informe para cada uno y por supuesto finalmente una exposición de ese mismo material donde vamos entonces a mezclar las 3 áreas del conocimiento, como es lo auditivo, visual y kinestésico, ¿ok? Bueno, no sé si aquí se alcanza a ver eh, la atención, dice capacidad para mantener el estado de alerta, la motricidad, la percepción, lo que le decía la lámina pasada. Por lo tanto, la percepción, que es esta percepción sensible, no es la que estoy hablando. Hay 2 tipos de percepción. La sensible, que tiene que ver cómo los estímulos son captados por mi aparato psíquico, ¿sí?, por el lóbulo occipital, que es donde está la parte visual, y todo lo que tiene que ver con el lóbulo parietal, que también tiene que ver con los receptores de sonido o del tacto, que luego se llevan al lóbulo prefrontal para darle de alguna forma allí una interpretación. ¿Ok? Oído con esto. Esta percepción sensible es automática, pero no siempre es la misma, porque esta percepción sensible no todo mundo capta los mismos estímulos exteriores de la misma forma. Nosotros hoy sabemos que el autismo, ¿sí?, percibe más estímulos, ¿sí? Entonces es hipersensible o hiposensible. Por lo tanto, como es hipersensible, él tiene que autorregularse y por eso lo vemos que hacen movimientos de aleteo, se quedan atrapados en lo que nosotros decimos el aleteo, dando vueltas, porque de alguna forma son tantos los estímulos que el niño percibe que tiene que de alguna forma autorregularse. O cuando es hiposensible, que no percibe ni siquiera su propio cuerpo, se queda aislado totalmente, ¿no? Bueno, esto quiere decir que la percepción sensible tampoco es eh, infalible. Percibimos diferente. Producto de una reorganización. A este tipo de enfermedades se llaman enfermedades neurodivergentes, donde el ser humano percibe diferente a otros. No es que esté mal, es otra forma de percibir la realidad. De hecho, ahora se llaman eh, condiciones del neurodesarrollo. Antes eran enfermedades, condiciones del neurodesarrollo, que tienen condiciones especiales para aprender. Hasta ahorita, la neuropsicología está aprendiendo eso, ¿ok? Bueno, está la parte de la motricidad, la parte de la memoria, que a mí me gusta hacer mucho énfasis porque cuando uno estudia psicología, creo que de las funciones más importantes que se ven afectadas, todas son importantes, por supuesto, las funciones que tienen que ver con la motricidad, las funciones que tienen que ver con la memoria, incluso corresponden al mismo lóbulo prefrontal, ¿sí? La codificación de la memoria, el llamado de la memoria, tiene que ver con lo que se llaman funciones ejecutivas y se generan aquí en el lóbulo prefrontal, ¿no? Es importante decir esto porque las enfermedades como la demencia senil, el Alzheimer y otras de esa naturaleza se originan en, en varias zonas del cerebro, pero la prefrontal se ve muy afectada. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que estudiar lo que son algunas patologías
para diferentes lóbulos del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, las afasias, por ejemplo, lo que tiene que ver todo con el lenguaje, el retraso del lenguaje que tiene que ver con pobres estímulos, pocos estímulos, ¿ya? Por eso es que ahora se sabe que uno no le debe hablar al niño, ¿cómo está la cosita de mamá? Porque el niño está generando su voz interior con la voz interior del otro. ¿Eh? Eso lo decía antes, no le hables al niño que sale bobo, ¿no? O sea, permítanme expresarme coloquialmente como se ha dicho, pero hoy podemos explicarlo desde las neurociencias. Pero para mí es importante la memoria. La memoria tiene elementos muy importantes, sobre todo para el Alzheimer. Tal capta muy bien la realidad, pero lo meto en un cuarto oscuro por 6, 8 meses. Ese niño cuando sale no va a ver nunca más, porque en el proceso de neurodesarrollo de esas neuronas no se le estimularon correctamente y pasó el tiempo de la maduración de esa parte del cerebro. ¿Se entiende la importancia de eso? ¿Se entiende la importancia? Bueno, lóbulo frontal, encargado de la parte de la motricidad. Vamos a verla uno por uno. Entonces aquí tenemos funciones neurocognitivas. Ya vamos a entrar con la atención. Selección de información relevante del medio según metas, ¿ya? Expectativas, saliencia o peligro potencial de los estímulos. O sea, la atención tiene consigo la capacidad de percibir el mundo exterior y dependiendo del grado de seguridad que tenga el niño, del grado de seguridad que la persona haya desarrollado. Y aquí se explica muy bien el peligro de la sobreprotección en los niños. No lo acerques a esto, cuidado con esto, no lo dejes salir, que nadie lo mire. Esa sobreprotección, cuando el muchacho crece, está de alguna forma con mucho peligro hacia el mundo exterior y se crean niños fóbicos, ¿ya? Por una eh, pobre exposición al mundo exterior donde todo era peligro. Entonces ahí se explica funcionalmente, psicológicamente, los apegos de John Bowlby. Apego seguro, apego preocupado, apego ansioso y apego preocupado, ansioso, seguro y apego, bueno, se me da el último. Apego mixto, ¿no? Que es entre preocupado y ansioso. ¿Ok? Entonces, hay personas que ya han sido programadas así, con un nivel de atención. Ojo, porque lo vamos a explicar ahorita cuando veamos el sistema de activación reticular ascendente, que también se puede cambiar. Que son personas que solo están programadas para percibir los detalles. De hecho, en una prueba proyectiva llamada la prueba de CAP, la tengo por allí, voy a ver si la busco aquí mismo, por favor, denme un segundo, para que ustedes vean algo interesante. Denme un segundo, la voy a buscar aquí, para ver cuántos de ustedes tienen, pues, de alguna forma, ¿ok? Vamos a ver, aquí la tengo. Ok, aquí está. Voy a poner una lámina, señores, de la prueba de CAP. Presten atención. Hay en la prueba de CAP para que yo aplico, a ver, esto es la experiencia psicológica, se les muestran dibujos a los niños para ver cómo está percibiendo el niño ciertos estímulos exteriores y cómo los interpreta. Esta es una de los test favoritos para los adolescentes. Pues dice, hay dos preguntas en el test. ¿Qué está pasando aquí y qué pasa después? Entonces usted le hace que el niño cuente una historia. Y recuerde eso, que el niño va a contar la historia de acuerdo de las memorias episódicas o de la memoria que tiene y va a asociar con cosas que están pasando en el presente. Y él lo que está haciendo es proyectando su vida interior. ¿Se entiende eso? Bonito. Bueno, hay una, pero dentro de esas, la lámina que quiero mostrarles es esta lámina que está aquí. Yo le pregunto, ¿qué está pasando aquí? Generalmente el niño dice, el león está triste, está fumando, y entonces se le ayuda, él dice,
¿Y qué lo hace estar triste? Bueno, algunos niños me han respondido, el papá se fue, un hijo se fue. Y cuando yo voy y pregunto en el contexto, sé que hay un abandono en ese niño, porque el niño ve en la cara del león su propia proyección. Por eso es que no existe el otro. Todo lo que veo y todo lo que hablo es de mí mismo. ¿Ya? Muy importante entonces también para la evaluación neurocognitiva, en neuropsicología del comportamiento, observar la narrativa del cliente, del paciente, ¿se entiende? Ok, se entiende la idea, ¿verdad? Bueno, pero en esta lámina hay algo muy importante. Una persona que tenga un déficit de atención o que tenga un sistema nervioso central autónomo muy excitado e incluso un tanto paranoico, lo primero que va a ver de este dibujo es el ratón. ¿Vieron el ratón? ¿Lo vieron? Bueno, esto explica mucho. Dice, hay un ratón, allí hay un ratón. O dice, hay un ratón. ¿Ve? Entonces, son expertos en ver detalles antes que el bosque. Ven árboles antes que el bosque. ¿Se entiende? Bueno, quería mostrarles eso para que entremos en, perdón, para que entremos en materia de esto. ¿Ok? Entonces, la atención, también la orientación es muy importante en el paciente. De hecho, se llama orientación a lo psíquica, se le pregunta dónde está. Cuando una persona no sabe orientarse en el tiempo, en el espacio, tiene un problema de orientación. ¿Ok? Generalmente eso pasa cuando una persona tiene una vida de consumo de drogas, y todo eso, dice, no, yo estoy en, en una quinta dimensión, veo ángeles, entonces uno sabe que esta persona, su juicio está vedado y su orientación a lo psíquica y autopsíquica también, no sabe quién es él, ¿ok? Eso también ocurre cuando hay abstracción en el comportamiento. Velocidad de procesamiento es muy importante también, porque una de las cosas que se pierden en la función neurocognitiva, la velocidad de procesamiento de los estímulos, ¿sí? La semana pasada tuve la oportunidad de atender a alguien que me decía, yo me baño con agua, yo siento que algo cae allí, pero yo sé que es agua porque sé que es agua, pero no logro distinguirla, ni siquiera siento si está frío o caliente, me decía. Y tiene un problema en la columna, tiene 9 hernias. Entonces se explica a través de su sistema nervioso central que hay obstrucciones de los receptores, se llaman nociceptores. No percibe los estímulos exteriores que llegan a través de su piel, pero de un solo lado del cuerpo. ¿Ok? Entonces la velocidad de procesamiento y el procesamiento de la información en el lóbulo parietal no está pasando. No sabe dónde empieza su cuerpo, dónde termina su cuerpo. No siente esa parte del cuerpo, pero no tiene una ACV. ¿Ok? Notcias, conocimiento obtenido a través del procesamiento complejo de información sensorial. O sea, esto tiene que ver con eh, una parte más elevada de nuestro cerebro. Las praxias, capacidad de realizar movimientos aprendidos, por eso es importante eh, cuando una persona tiene problemas de lateralidad. Esto ocurre mucho en niños que nacen zurdos y las mamás, porque son zurdos y creen que el zurdo es del diablo, les amarran la mano para que aprendan a leer a escribir con la derecha, ¿ya? Entonces, hay muchos elementos que con esto les cuesta a los niños aprender movimientos. También la poca estimulación temprana que no les ayuda a tener flexibilidad o neuroplasticidad para cambiar o para amoldarse, para manejar su cuerpo. Eso dentro de las inteligencias de el señor Howard Gardner, le llama Howard Gardner a esa inteligencia corporal, que hay una memoria celular, hay incluso memoria muscular, ¿no? Memoria deportiva. ¿Ok? Y la memoria, que es el trabajo que vamos a mandar, lenguaje, habilidades bioespaciales y funciones ejecutivas. Bueno, cada una de ellas, que son funciones neurocognitivas, más o menos importantes, no sé qué tipo de formación
tenga usted previas, si es psicólogo, terapeuta, orientador de la conducta, pero es importante que sepa que este es un campo de nunca acabar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de funciones ejecutivas, ¿sí? Tiene que ver con el procesamiento de la información hacia el futuro. Una persona que es víctima del trauma, que está constantemente quejándose, su procesamiento de la información a futuro no se da con claridad. Entonces uno le dice, uno piensa a veces, pues que esta persona, pero ¿por qué no puede pensar qué le va a pasar mañana? No puede, porque hay un obstáculo en la función ejecutiva que le impide que su función ejecutiva se utilice de la manera más potenciadora, porque hay algo previo. Es como que usted tenga eh, un niño de 5 años y le ponga una mochila de 12 kilos. Sabemos que el niño no se va a mover porque hay algo previo que le está impidiendo funcionar. Y esa mochila de 12 kilos pueden ser emociones, temores, dudas, inseguridad, todo lo que se puede explicar desde el punto de vista psicológico. ¿Ok? Entonces, una persona que está con sus funciones ejecutivas dormidas, no puede formular planes, no puede tener iniciativas, no se sabe autorregular y, escuchen esto, está atrapado en el mundo más bajo, de lo límbico o del tronco cefálico, que es del reptiliano. O sea, está atrapado en sus emociones o está atrapado en el placer. Esto desde el punto de vista más filosófico. ¿Ah? Por lo tanto, no puede planificar, solo busca en el presente, no puede mirar a futuro. Ya, esto no se resuelve con actividades, eh, bueno, con ayuda farmacológica, se resuelve más con un trabajo interno de moderación de placeres, con un trabajo interno que la persona le permita, ojo, eh, soltar las emociones, hablar de ellas para que pueda planificar. El elemento más importante de una persona que es libre de sus pasiones y de sus emociones es que puede pensar en el futuro, así como está escuchando. O sea que su lóbulo prefrontal está imaginando un futuro diferente. Si imagina un futuro diferente, volvemos a la función. Lo que puedo imaginar, lo puedo lograr. Para el cerebro interno, si lo puedo visualizar, mi cerebro interno dice, vamos a hacer. Importante. Entonces, por eso es que a veces, o durante muchos años, la hipnosis, ¿sí? Fue de alguna forma una de las técnicas más importantes usadas para transformar, porque en la hipnosis se le generaban incluso recuerdos que no tenía la persona. O sea, visualizaba futuro. Importante, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces vamos a entrar con la atención un poco, a trabajar con la atención, la importancia de la atención que hay. ¿Sí? La atención no se realiza siempre de igual manera para todas las personas. ¿Sí? Depende de, primero, si el material es nuevo o es ya conocido, el nivel de atención baja o sube. ¿Ya? Por eso es importante la neuropsicología o la neurociencia aplicada al aprendizaje, porque un ambiente educativo donde haya constantemente los mismos elementos aburren al niño. Entonces, los aspectos motivacionales, las expectativas que le genero, si el niño puede o el adulto puede de alguna forma divisar que esto que está aprendiendo le genera un cambio futuro. O sea, el estímulo que hay detrás de esto que está viendo, de esto que está percibiendo. O sea, que la atención, aunque está en el presente, siempre saborea de alguna forma el futuro, proceso ejecutivo de la mente. Por eso es que la persona, para cambiar algo desde el punto de vista humano, si está en la atención el problema, pues seguirá viendo sobre el problema. Por eso es que hay personas que dicen, pero mire lo que me hizo, mira aquello. O sea, su proceso atencional está en el dolor, en lo que le hicieron sentir. Por eso, en neuropsicología entendemos que mientras él esté en ese nivel, no puede mirar el futuro.
Y es lo que decía Albert Einstein. Albert Einstein decía de manera filosófica, para resolver un problema hay que estar en un nivel de conciencia superior a donde fue creado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despertarlo acerca de cómo puede ver el futuro lo que usted le quiere mostrar. La atención tiene una parte del presente y una parte del futuro. A esa del futuro le llamamos intención. ¿Ok? Esto modifica la estructura psicológica de la atención, ¿ok? Los motivos y los ambientes. Entonces, un niño puede aprender más cuando el ambiente es lúdico, el ambiente es estimulante, es rico, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que al niño eh, le gustaría aprender? Un lugar donde él realmente se sienta a gusto aprendiendo. A ese nivel de aprendizaje, si tomamos la neuropsicología para el aprendizaje, pero si tomamos la neuropsicología para el aprendizaje de nuevas conductas, o sea, más terapéutico, se llama aprendizaje significativo, cuando la persona descubre que esto que está haciendo no solamente le causa placer, sino que además le va a dar una ventaja en la vida. Y eso, neurociencia, neuropsicología aplicada al aprendizaje, es lo que hacemos en ventas. Estimulamos a la persona cuando presta atención al producto, le presento las ventajas. Su nivel de atención se hace más presente. Su lóbulo prefrontal se enciende y empieza a planificar el futuro y a ver en el futuro lo que usted le está diciendo, las ganancias. ¿Comprende, verdad? Bueno, y hay una pregunta por aquí. También puede ser que el paciente tenga la atención en el pasado, en la idealización de lo vivido, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Como le ocurre a los adultos mayores, por supuesto. Y pues, como tiene la atención en el pasado, está evocando constantemente esas memorias. Y en, hay una función, estamos en la función de asociación que tenemos todos nosotros, y tiene que ver con memorias episódicas, ¿sí? Que entonces empiezo a asociar con esa memoria del pasado, es como si fuera un filtro para ver el presente y el futuro. Entonces ahí es donde la persona se puede explicar que se vuelve negativo. Muy bien, vamos a ver, hay otra pregunta por aquí. Enneagramas mentales, como los enseñó usted, perfecto. Entonces, hay una situación aquí, el estado de alerta. El estado de alerta, también denominado vigilancia o vigilia, es la base fundamental de los procesos atencionales y constituye su nivel más elemental y primario. ¿Sí? El estado de alerta. Las personas que tienen un estado de alerta muy grande, los niños que tienen déficit de atención y hiperactividad tienen un estado de alerta muy grande. O pueden ser, son hipersensibles. Todos los distraen, ¿sí? Porque todos los estímulos tienen una gran importancia para él. ¿Sí? Consta de dos componentes, atención tónica y atención fásica. La atención tónica es el umbral de vigilancia mínimo que se necesita para mantener la atención durante la realización de una actividad prolongada, una tarea prolongada. Tengo una atención tónica, si estoy prestando atención a esta clase, me parece interesante porque a la vez puedo ver y entender algunos procesos de pacientes que tengo. La atención fásica, a ver, es la capacidad para dar una respuesta rápida ante algún estímulo, la fásica de fases, ¿sí? Relevante que se presenta de manera sorpresiva e inesperada, ¿sí? Entonces, como ya estamos de alguna forma en la atención fásica programada, por ejemplo, si a mí me empujan, yo empujo, si a mí me gritan, yo grito. Pero como esa atención fásica examina en milésimas de segundo el estímulo que está pasando, tengo que dar una respuesta. ¿Eh? Y la respuesta ya está programada. A ese tipo de atención fásica es lo que se conoce como la reactividad. Entonces, la reactividad es uno de los elementos que se debe cambiar en todo proceso psicológico. Dejar de ser reactivo por una persona más proactiva, una persona más reflexiva, una persona menos impulsiva, de alguna forma mejora su nivel de atención. ¿Okay? Esto activa los circuitos talámicos frontales y las áreas amígdala hipocámpicas, ¿ok? Que dan la respuesta emocional. Me da inmediatamente, milésima de segundo, como tengo una memoria, ¿sí? Episódica de lo que ha pasado, mando una respuesta a la memoria y mando una respuesta de la memoria al lóbulo, perdón, a la amígdala
hipocámpica y ahí se genera la emoción. ¿Cuál es la emoción? Puede ser rabia, puede ser miedo, depende de cómo me hayan programado para los estímulos. ¿Ok? Y, por supuesto, entonces estamos hablando de gente reactiva. La atención fásica es la capacidad para dar una respuesta rápida ante algún estímulo relevante. ¿Ok? Se trata de una respuesta biológica inespecífica que activa los circuitos talámicos frontales. Bueno, esa es la misma respuesta. ¿Ok? Hay una atención sostenida, hay una atención selectiva. Vamos a la diferencia porque prácticamente el trabajo que vamos a hacer tiene que ver con eh, la neuropsicología aplicada a la atención, que usted desarrolle constantemente, que desarrolle de alguna forma eh, racional la importancia de la atención sostenida o la selectiva. Vamos a ver la sostenida. Con el suficiente nivel de activación entra en juego el proceso de atención sostenida. Bueno, vamos entonces a aprovechar, tranquila, que podemos seguir recuperando la clase. Quiero preguntarte hasta aquí qué has captado de la clase mientras nos hacen host, o si no, pues bueno, no puedo seguir porque hay gente que se va a quedar sin el. No, Lelis, aprovecho. ¿Qué quieres? Lo que ¿Qué te usted ha está quedado de la clase? mencionando ahorita como funciones neurocognitivas lo dominamos desde el ejercicio de la psicología como las funciones mentales. De hecho, lo tomo en cuenta para la valoración en las evaluaciones psicológicas. Hay Ya, un renglón donde reflejo esa parte. ok, qué bueno, qué bueno. ¿Tienes maestría en qué, Norelis? ¿Cuál es tu? La primera maestría fue en educación especial integral en la ULAC de Caracas. Wow, wow, es un especial. Bueno, tú debes ser una experta entonces en el área de, de proceso de neurodesarrollo, ¿no? Bueno, tanto como experta, no, uno siempre está aprendiendo. Sí, claro, bueno, pero debes tener información acerca de eso. Qué bueno, qué Correcto. bueno. Bueno, y de la clase, ¿qué te ha quedado? ¿Qué más te ha quedado? A ver si se ha podido comprender. Yo fusiono las dos cosas. Yo fusiono lo neuro, porque para mí lo neuro es la base biológica, es la base de la vida, pero todo ese aparato psíquico se puede reorganizar, se puede mejorar, se puede capitalizar, ¿no? Si utilizamos esa frase. Pero te escucho, Norelis. Bueno, sin lugar a Pregunta. dudas, usted es eminentemente clínico en el desarrollo de la clase y me sorprende ver el contraste porque a nivel del sistema educativo venezolano se trabaja exclusivamente con la parte pedagógica, ignorando la rehabilitación de la que pudieran ser sujetos los estudiantes del área educativa. Correcto. Sí, 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 sí. A ver, eh, me ha Y entonces interesado muchísimo. obligar a una persona a que tenga un rendimiento estándar también es atropellarle dentro de las características orgánicas que le asisten. Entonces, siempre Correctísimo, es correctísimo. importante tener en cuenta el nivel del desarrollo biológico, las posibles afectaciones, como mencionaba usted, en la región frontal, prefrontal, en las áreas prácticas, en las áreas del desarrollo motor, porque de ello depende cuánto podemos mejorarle desde su individualidad y no desde un patrón de normalización estándar. Sí, pero hasta donde yo sé, solo el milagro finlandés. A ver, yo soy un investigador muy bueno, todo en el área de la parte psicológica y de la parte social, ¿no? El milagro finlandés es el único que tiene aulas especializadas para el desarrollo del potencial individual, ¿no? Entonces vemos niños que están aprendiendo a través de la musicoterapia, el dibujo, por eso es que los niños allá tienen una capacidad de aprendizaje mayor, porque la especialización que hay no es una homogenización que hay como hay en Venezuela, ¿no? Un niño aprendiendo geografía, cuando el niño realmente tiene, su mundo artístico es la música o el arte, y le están matando la curiosidad, le están matando la imaginación. Es Pero correcto. ya es parte de los programas sociales, parte de la falta de comprensión de potencial, porque esas leyes no las escriben, sino con mucho respeto lo digo, políticos que les conviene que haya cierta información, o la escriben profesores que simplemente están anquilosados
de años estudiando cosas que ni ellos mismos ya creen, pero bueno, es parte de la vida y por eso es que cuando uno agarra un grupo selecto de gente curiosa, genera diplomados, o sea, el mundo está creciendo, ojo, no sé qué grado de investigación tienes tú en el área de lo social, a mí me encanta lo social, de eso vivo yo realmente. Hay un señor que se llama Fukuyama, Francis Fukuyama, otro que se llama Alvin Toffler, ¿no? O John Nasby, escribieron hace muchísimos años algo que se llama el shock del futuro, las megatendencias que cambiarán el mundo, pero cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos la idea era la siguiente, la idea era la siguiente en el futuro, ¿no? Vivimos en una sociedad que no permite el aprendizaje individualizado, que no nos conviene. Entonces, salir de esa matriz, él decía, por ejemplo, cito a Francis Fukuyama, decía, las universidades, en términos, él lo pone en términos matemáticos, ¿no? En términos de una carrera espacial o una carrera normal. Dice, las universidades que deben ser las que están trayendo transformación en el mundo están a 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Las OMG, perdón, las organizaciones no, ¿cómo se dice? ONG, Gubernamentales. organizaciones no, sí, ONG, van a 25 kilómetros por hora, ¿no? O sea, van más rápido que las universidades. Pero las instituciones privadas, los emprendimientos y toda la parte de emprendimiento va a 150 kilómetros por hora. O sea, empresas que han captado esto generan una serie de conocimiento y dejan a las mismas universidades anquilosadas. Yo soy producto de una universidad que enseñó y enseña todavía procesos, pues yo soy ingeniero mecánico, es mi primera profesión, enseña todavía lenguaje Visual Basic, cuando ya estamos en lenguaje de computacionales mucho más avanzados. Entonces ¿Ok? O podríamos sea, concluir que ir a la universidad es matar un poco el talento, desperdiciar el tiempo. O sea que hay que aprender de manera selectiva los contenidos universitarios porque te expones a la fatiga intelectual que luego terminaría redundando en profundos prejuicios individuales. No me qué bueno contestes, hablar ya con contestó. ustedes. Ha contestado usted a través de toda su gestualidad. Pero hagamos un análisis, hagamos un análisis a esto, saquemos una muestra. Dime tú, de los hombres más ricos del mundo, de los hombres más ricos del mundo, en las carreras que estudiaron, y si fue que estudiaron, si se hicieron ricos con las carreras que estudiaron. No, las carreras que estudiaron, por ejemplo, el señor Steven Jobs, no, no estudió, no. Si hubiera estudiado, pierde el talento. La universidad se hubiera encargado de extirpar aquello que era natural en él. Claro, claro, hay Entonces una, estamos errados quienes estamos haciendo el doctorado. sí, no, sí, no, y le respondo por qué. Argumente su respuesta. Ok, porque todavía hay saberes que en nuestra profesión, por lo menos, no se han tocado. Esto de la neurociencia a nivel institucional, a nivel político, se requiere de una certificación para que usted la ejerza. Yo estoy aquí en Aruba y yo he hecho especialización en neurociencia, pero no tiene validación aquí. Tengo que ir a Holanda a estudiar holandés para que me la certifiquen. Va a ser muy difícil. Entonces, aunque yo pudiera llegar a un grupo de especialistas, no puedo, pero yo ya tengo el contenido. Entonces, sí es necesario desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional, legalizar el conocimiento. ¿Se entiende? Ah, ¿Se lo argumenté bien? pero fíjese algo. La certificación
es lo que le avala el ejercicio internacional. Pero en su claro. momento, personas como Albert Einstein y otros grandes científicos de la historia simplemente creaban el conocimiento y quien lo tome, bienvenido. Igual que los Y bueno, precursores de la psicología, que ninguno era psicólogo, sino eran médicos. Creaban claro, y lo lanzaban. Si lo aceptas bien y si no también, pero esto es lo que hay. O sea, de tal manera que si usted lograra demostrar que está dando un aporte al área de la psicología en un conocimiento novedoso, terminaría siendo validado a nivel mundial, aunque no tenga una certificación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en el área doctoral? Crear conocimiento. por supuesto, esta es, ¿no? Crear conocimiento o, o argumentar el conocimiento ya existido, ¿no? De una forma de mostrarlo en diferentes, en otras áreas específicas. Bueno, sin duda que esto llama la atención y hay que estudiarlo, porque supongo que eres psicólogo, ¿qué? Clínico también, Clínico, ¿Norelis? correcto, clínico. Bueno, entonces como eres psicólogo clínico, uno entiende que todo este conocimiento que hoy tenemos, ojo, yo sigo la Federación de Psicólogos de Venezuela, a la cual pues me debo también, yo soy venezolano, pero usted escucha que solamente en los esquemas solamente son validados, validados desde el punto de vista de la epistemología del conocimiento, desde la positivista dura. Entonces, la conductual, la cognitivo-conductual y lo demás no es. Entonces, la cuarta ola de la psicología, que es la psicología de la activación de la conducta, algo así que se llama, como el cuarto nivel de terapias, ¿no? Todas tienen que ver con el cognitivo conductual, pero hoy en el mundo, hay movimientos de psicología que han quitado la camisa de fuerza positivista y le llaman desde la epistemología del conocimiento la fenomenológica. Y dentro de la fenomenológica podemos explicar algunos, a ver cómo se dice eso, algunas pseudoterapias no, porque sería como dañarla, algunas terapias alternativas. Te De hecho, explico, lo por ejemplo, llaman terapias de quinta generación y están muy en boga en las universidades en España y forman parte de los pensos de pregrado. Y nosotros en ya, Venezuela los censuramos. eso era, bueno, tienes que darme tu número de teléfono porque tenemos que hacer una campaña con esto. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, mira esto, ¿no? Son de Sí, quinta generación en Europa. fíjate, y eso también es un prejuicio educativo. Eso es una Claro, traba al desarrollo intelectual y al buen ejercicio de la profesión en psicología. muy bien, muy De bien. hecho, la Cuando, campaña que lidera el señor Víctor Méndez desde la Federación en Caracas es en contra de las terapias de quinta generación. yo solo me río, yo solo me río. Nos creemos Es que hay dueños de la que verdad. reírse porque en países hermanos que tenemos aquí mismo al lado, en Colombia, en la Universidad Simón Bolívar de Colombia, digamos, compartimos Ajá, incluso el mismo nombre del prócer de la patria. Allí el área de la psicología tiene una expansión que no experimentamos nosotros en ninguna de las escuelas psicológicas de Venezuela, incluyendo la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué estoy yo en el IESIP? Porque la UCB no me deja entrar al doctorado. ¿por qué? Pone tantos Claro, filtros de ingreso y de permanencia claro, que te hacen imposible. claro, Incluso un doctorado de 5 años con altos costos, ¿quién puede sostenerlo? claro, claro. Y con Tú una sabes que, dedicación exclusiva al área de la investigación. La gente necesita trabajar. claro. Doreli, tú sabes que esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo. Creo que la historia de la humanidad recoge esta forma de mirar la vida, ¿no? En antaño, en 1600, cuando vino Martín Lutero, ¿sí?
hacer sus famosas 99 tesis que plasma ya en la catedral en Alemania, había un movimiento rígido donde la iglesia era la dueña de la verdad, ¿sí? Y quien estuviera en contra del dueño de la verdad, pues era su enemigo para toda la vida. Y ahí se crea el movimiento protestante, que es el movimiento protestante que está en el mundo. Inevitablemente ha traído un beneficio moral y ético y, bueno, a muchos lugares. Sin embargo, se ha pasado el mismo vicio de la infabilidad papal a las instituciones consagradas hoy como la psicología, la medicina, que todo lo que sea en contra de ello o que permita o que amplíe el campo de la descripción del mismo fenómeno, pero alternativamente para ellos es su enemigo. Entonces hoy tenemos la medicina germánica, no sé si se ha escuchado de la medicina germánica, el señor Hammer, también satanizada en el mundo, cuando hay universidades en otras partes del mundo que explican mejor las enfermedades con eh, con ciertas visiones de este paradigma de investigación. Bueno, Entonces, gracias a la medicina germánica. sufrimos de parálisis paradigmática. Nos quedamos atrapados en el paradigma positivista duro. ¿Quién va a meter a una persona a sufrir estímulos fuertes para decir, mire, este tiene déficit de atención? Nadie. Entonces tenemos que recogerlo al revés. En lugar de ser deductivo, va a ser inductivo. O en lugar de ser inductivo, va a ser deductivo. O lo tomamos fenomenológico, de adelante hacia atrás. Y vemos cuál es el patrón que se repite, porque eso es ciencia. Detrás de toda causa, todo fenómeno que nosotros estamos ahí, podemos explicarlo, ¿sí? Pero tenemos que ir hacia atrás. Correcto. Entonces, ahí tenemos un problema muy grande en bueno, no sé, esto es parte de la materia también, más de epistemología, el conocimiento para llegar a la neurociencia, ¿ok? Y a las neurociencias cognitivas y a algo que hoy todavía las ciencias psicológicas no hablan y que yo he visto en mi vida y no lo puedo negar, la parapsicología, ¿sí? Que en este caso, Hoy desde el punto de vista de la psicología, sería la psicología transpersonal, que allí es la que yo abarcan todos me estos encargo de fenómenos estudiar. paranormales donde se conlinda la psique con el mundo espiritual. Eso es lo que yo ando, en eso ando. Esa es mi fuente de trabajo, no solamente de recursos económicos que devengo de eso, sino también mi trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, pues, Aquí bueno, en Venezuela tuvimos a un precursor que se ha destacado mucho y recibe el reconocimiento internacional, que es el psicólogo John Aispurua. De hecho, él Ocasio, mira, ahorita se Ocasio. encuentra en Canarias. Él fue en su momento director de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Recibió mucha oposición, pero a lo largo del tiempo también se transformó en respeto. Y hoy día, bueno, ya un adulto mayor se encuentra fuera de Venezuela y dicta conferencias magistrales por toda Europa. Y es nuestro, venezolano. Tienes que pasarme el nombre para buscarlo, de verdad que no lo he escuchado. Pensé que la psicología transpersonal, bueno, tiene otros orígenes para mí, ¿no? Tiene otros orígenes, un Claudio Naranjo, también psicólogo, ¿sí? Incluso un Carl Gustav Jung, ya. ¿No? Bueno, pero inevitablemente esto es una más. Bueno, excelente. Francis, estás por allí y estamos dando como una especie de análisis de lo que estamos revisando. Francis, si tienes algo que decir, igual de los aportes que hace Norelis Bolívar, así nutritivos, cuéntame, ¿alguna pregunta? Sí, ¿Algo que te haya llevado de la clase hoy? escuchando, profe. Sí. No, Ok, es sumamente interesante. Estuve analizando la situación con la UCB. Yo soy orientadora, pero ellos son muy duros. Es la dureza que, en la que ellos evalúan, pues según su paradigma. Pero yo considero también que eso es como un monopolio. Por eso es que también son muy celosos. Y bueno, también ustedes son psicólogos aprendiendo de ustedes. Aquí muy interesante la clase. Mira, bueno, Francis, diste en el clavo, es cierto, hay un monopolio, porque ellos consideran que quien ostente el título de doctor de la Universidad Central de Venezuela debe pertenecer a la élite. Es decir, debe haber
debe haberse adherido con suficiente fuerza a los principios dogmáticos de la universidad. ¿Sí? Que por qué no decirlo, son cognitivos conductuales nada más. Exacto, exacto. Bueno, excelente clase, no me esperaba esta interacción, de verdad muy nutritiva, Noreli, Francis, excelente. Bueno, voy a mandar algunas actividades que son las actividades que yo considero que forman parte de este proceso de obtención de conocimiento. Sobre todo para mí, quería mostrarles la lámina. Es una lámina hasta sencilla, un poco antigua, pero a mí, bueno, esta, ¿no? Como decía Norelis, en psicología clínica nosotros prestamos mucha atención a los procesos biológicos, pero también a los procesos psicológicos que tienen que ver con lo filosófico. La interpretación que yo tengo de la vida no es automática. Yo interpreto la vida ahí, lo cognitivo. ¿Sí? Lo cognitivo lo interpreto, ¿sí? Eh, me lo han programado, mi interpretación de la realidad. Pero la forma de salir de esos programas automáticos de interpretación de la vida pasan porque este sistema se active de una manera diferente desde la conciencia. Se llama sistema de activación articular ascendente. Bueno, hay muchísimo material acerca de eso. Tiene que ver con el grado de atención y se explica solo cuando yo presto atención a algo. Por eso que para mí la atención es el nivel más importante, porque en lo transpersonal tiene que ver con la conciencia, con el despertar de esa conciencia, de dónde pongo mis sentidos físicos y antes de, con mi lóbulo prefrontal, juzgar o analizar, simplemente estoy allí atento. Después, si esto logra captar algo muy importante de la naturaleza del pensamiento, como es la curiosidad, tenemos entonces una persona que va a estar aprendiendo constantemente. Este sistema reticular, activador reticular ascendente se puede explicar, a ver, lo puedo explicar yo desde mi experiencia de vida. Cuando mi esposa estaba embarazada y yo le veía la barriga, yo estaba muy contento, yo estaba hablando de hace 15 años, y salía por el Sambil a caminar con ella y veía en todos lados mujeres embarazadas. Yo las veía y yo decía, pero es que esto es una epidemia, todas las mujeres están embarazadas ahora. O sea, mi lóbulo prefrontal de alguna forma focalizó para solamente ver un espectro de la vida y pareciera ser que el otro se eliminara. ¿Ya? Igual cuando compré mi primer carro de agencia, un Chevy Comfort azul, yo veía en todos lados el Chevy Comfort azul, antes no lo veía. Después cambié a un Aveo y entonces en todos lados veo el Aveo del mismo color, gris Cumberland. Entonces mi mente se focaliza en aquello a lo que yo, desde mi amígdala pineal, le he dado una emoción significativa para mí. Posteriormente, esa memoria queda de la forma selectiva como una especie de guión piloto que anda de alguna forma preferencialmente viendo aquello que yo quiero ver. Pero yo lo he programado. Si lo programo desde la conciencia, entonces estoy hablando de una persona proactiva que empieza a ver aquellas cosas en la vida que quiere ver. Y ahí es donde la persona dice, me ocurren milagros, ahora me llegan oportunidades donde antes no las veía. No, está programando. Pero de la misma forma, este mismo sistema de activación reticular ascendente es para el problema. Personas que constantemente están viendo malas caras en todos los lugares, que constantemente están viendo problemas en los niños, sobre todo los profesores. No, que ese niño es rebelde, tal vez está viendo algo de ella misma, ya no procesado, no trabajado nunca y por eso le repele el niño, por decir algo, por decir algo. Pero aquí está explicado en este sistema de activación reticular ascendente el proceso de transformación. ¿Sí? Si yo puedo, de alguna forma, desligar la emoción de la memoria, estoy hablando de una persona que le voy a quitar el trauma que ha tenido toda la vida. O le estoy diciendo a la persona, tienes la capacidad de reprogramarte. ¿No? Entonces, con esto lo dejo.
Vuelvo a abrir la página para que si alguien quiere comentar algo, Noreli, agradecería, ¿Cómo o nos va a Francis. dejar justo con esa bomba entre manos? ¿Qué fue, pues? ¿Ah? Pero, Vamos a desligar la memoria de la emoción. Si, de ajá, hecho, la vida de las emociones nace de la memoria. El amor es una memoria. El odio es una memoria, porque todas las emociones tienen su vida en acontecimientos del pasado. Ajá, entonces, ¿cómo? Yo tenía una pregunta, pero ya usted me la desvió con esta bomba que nos ha compartido. ujú, Porque yo iba ¿cómo a preguntar, desligarlo? yo siempre he pensado que la atención, a pesar de que tiene una base biológica, la atención siempre es rehabilitable. La atención es expandible en el tiempo. Y hay un punto Sí. en el proceso de crecimiento del adulto donde tiene el mayor potencial de atención. Pero ahora usted me dice y nos habla acerca de la posibilidad de desligar la emoción de la memoria y eso pasa por la atención. ¿Qué tanta atención presto a mis procesos emocionales para revivir, para estar permanentemente en ese repetir una historia mental para alimentarla de una emoción y no le permito disolverse en el tiempo mediante la memoria? Muy bien, excelente, excelente. Tu discurso impecable en lo psicológico. Vamos a ver eso en la vida práctica, cómo se come. Mira esto tan importante que en las investigaciones uno tiene, ¿no? Usted sabe que si yo pongo, si coloco aquí esta lámina que está aquí y la subrayo toda de azul y después la guardo, por ejemplo, llego y hago esto, a ver, esto, la rayo aquí así todo lo que yo quiera, guardo esta afiche, este flyer, y después lo guardo en la memoria, ¿sí? Lo voy a guardar. Después cuando lo vuelva a llamar en la computadora, ¿cómo sale? Como Rayado. como la última vez que lo guardé. Y si aparte de eso, entonces, ay no, pero eso rayado así está muy feo. Voy a ponerle más bien otra cosa. Vamos a ponerle la palabra amor. Ah, bueno, no puedo ponerle la palabra amor. Saludos. Bueno, seguimos. Entonces escribí la palabra amor, guardo de nuevo el material y después de que lo guardo, lo vuelvo a llamar. ¿Cómo sale la última lámina? Como lo último que lo grabé. ¿Ok? Escuchen esto. Esto desde el punto de vista eh, psicológico es cada vez que la persona trae a memoria, activa la memoria. Aquí utilizo el lenguaje hebreo en el cual, como pueden ver atrás, soy Yehudí. Se dice, en hebreo se dice liskor, ¿sí? Para recordar, pero también para activar. Cuando uno recuerda algo, activa algo, ¿ya? Entonces, como yo lo estoy grabando en mi memoria, le estoy quitando la fuerza de la emoción con la que primariamente la persona ha grabado esa memoria. Por ejemplo, una persona que fue violada. He tenido cientos de pacientes así. Yo le digo, cierra tus ojos y le pregunto si sabe el nombre de la persona. Si no lo sabe, en algunos casos saben el nombre porque ha sido familiar. Y le digo que lo mires, lo observes y le digas lo que nunca le has dicho. Esto no se hace. Ahí empiezan a llorar. El problema con estas personas por los cuales viven en el trauma desde el punto de vista psicogénico es que cada vez que cuentan la historia la cuentan idéntica, o sea, entran en algo que se llama revictimización, vuelven a activar el mismo trauma, pero si ahora yo, que conozco el sistema neurológico que hay y neuropsicológico que hay de la memoria y de la atención, le digo que preste atención a otras cosas y le introduzco en la memoria por asociación que el tipo era un pervertido, que era un pobre hombre, o sea, le doy que era como un animalito, que ella no tuvo la culpa, que, bueno, le voy cambiando paulatinamente la memoria y el registro con la que ella guarda esa información. Entonces ella está guardando la información y cuando la vuelva a llamar la próxima vez, viene como la he guardado la última vez. Y así empiezo a desligar la emoción primaria y a colocarle una emoción que sea mucho más ecológica para ella. Puede ser compasión,
Pero eso ocurre a nivel de atención y a través del nivel de la interpretación de la realidad que hace de ese fenómeno. Por lo tanto, aunque el trauma ya está y no lo puedo cambiar, sí puedo cambiar lo que hemos explicado siempre, cómo la persona recuerda lo que le pasó. Y situando a esa persona en el presente, de tal manera que se ubique con los recursos que ha ido aprendiendo en el tiempo y no con esa lealtad que tenía al evento traumático. Correcto, correcto. Ahora, pregunto, ¿eso se puede hacer de una sola vez? Por lo menos yo, en mis procedimientos terapéuticos no se logra en una sola terapia. En la primera lloran, yo digo, mira, cuando ya tengo más confianza, en la primera te dejé llorar porque si era la emoción, tenía que ver cuál era el grado. Yo he tenido pacientes que se clavan así los dedos. Y yo le digo, utilizando el enfoque gestáltico, si ese brazo hablara, ¿qué están diciendo? ¿Qué dice ese brazo así? Y entonces algunos me dicen es que recuerdan el momento cuando yo le digo eso, como ellos hacían cuando los estaban abusando. Entonces, le pido que por favor quite sus brazos de allí. Porque recuerde que el cuerpo es una ampliación de la memoria. ¿Sí? Entonces, si le digo, ahora pon tus brazos así, normalitos, porque empiezan a arañarse ellos mismos en ese momento, porque es tanto la memoria que tiene que ya quedó grabada, no solamente desde el punto de vista automático en la emoción, sino también en la corporalidad, se tensan, ¿entiendes? Entonces hay un trabajo de desprogramación de todos los niveles. Muy interesante, no sé qué, pero mucha gente dice, Es ¿y que, esto se logra? Por supuesto que sí, con el tiempo. ¿Tienes una pregunta, Francis? no, escuchando, y quería opinar que eso es lo que llaman programación neurolingüística, ¿verdad? Aprender a desaprender. Ya. Bueno, te cuento, Francis, que en el área de la psicología hasta esa palabra está penalizada. Es que está Sí, fuera de no se concurso. usa. Bueno, Está, fu- imagínate, Camilo. está fuera de base, Francis, por favor. Sí, Bueno, hombre. señores, esto no ha sido todo, pero ha sido parte de lo que para mí es el proceso más importante. Hay muchísimas aplicaciones. Para mí, la parte clínica, que es lo que vivo, es importante. También vivo en la parte empresarial y ahí hay muchísimas aplicaciones, ¿sí? Hay personas que tienen mayor capacidad para las ventas porque logran captar las ventajas rápidas de un producto y saber venderlo, el tono de voz con la que se hace, o sea, todo. El aparato psíquico, por decírselo de algunos elementos prácticos. Hay palabras que son claves para el aparato psíquico. Por ejemplo, la palabra oferta, la palabra exclusividad. En los libros de neurociencia, esas palabras dice, se enciende el receptor de la curiosidad y el receptor de la ganancia, ¿no? O sea, las personas dicen, uy, ganancia, receptor, exclusividad, ¿ya? Entonces, cuando uno aprende esto, pues tiene una ventaja competitiva, ¿sí? Desde el punto de vista como profesional, en las ventas, como líder, educativamente y por supuesto en la parte terapéutica. Norelis y la doctora Francis Murales, doctoras o doctorandas, un placer haberlas tenido en mi clase. Será hasta otra oportunidad. Creo que la próxima clase la voy a dar desde Holanda. Voy a estar en Holanda. Voy a estar trabajando 2 meses en Holanda y desde allá nos comunicaremos todos. ¿Les parece bien? Un Gracias. abrazo Ha sido para un todos. placer compartir con ustedes este día. Que le vaya bien, Igual, Igual. coronel. excelente. Bendiciones, profe, muchas gracias. Amén. Bye.